Buenos días, hermanos. Si me podéis acompañar con vuestras Biblias en la carta de Filipenses. Filipenses es la carta en la que me gustaría estar reflexionando en esta mañana con todos vosotros, Filipenses. Pero antes de leer y meternos en el texto, quería introducir un poquito el tema del cual vamos a estar tratando en esta mañana. La felicidad. De eso vamos a hablar. La felicidad. Parece que eso es lo que todo el mundo busca, ¿verdad? Todo el mundo busca la felicidad. Y se piensa en la felicidad como un lugar al cual se puede llegar. Y una vez que has llegado allí, pues ya te puedes quedar y estar disfrutando durante el resto de tu vida. Pensadlo por un momento, ¿acaso no escuchas tú a tu alrededor? ¿No escuchas frases como voy a trabajar duro, voy a ahorrar dinero para poder comprarme esa casa? Comprarme ese coche de mis sueños porque cuando lo tenga, entonces seré feliz. ¿No escuchas tú también frases como voy a estudiar mucho y a esforzarme porque mi sueño es ser arquitecto, médico, abogado, cualquiera que sea tu profesión, porque cuando lo consiga, seré feliz? ¿No escuchas? Estoy buscando el hombre o la mujer de mis sueños, mi media naranja, y cuando lo encuentre, seré feliz. Sin embargo, ¿son estas cosas las que realmente nos hacen felices en nuestra vida? ¿Es cierto esto que escuchamos, esto que dicen, que cuando te compras el coche de tus sueños, que cuando tienes la casa con la que siempre habías soñado, que cuando encuentras tu trabajo ideal o te casas con la persona perfecta para ti, ya eres completamente feliz para el resto de tu vida? ¿O más bien nos ocurre que cuando conseguimos ese coche, después de la euforia y la felicidad del principio, al poco tiempo empezamos a anhelar otra cosa que no tenemos? O cuando pasa un tiempo en ese trabajo en el cual tú habías anhelado tener, o cuando llevas unos años casado ya con tu pareja, ya no encuentras esa felicidad del primer momento que tú pensabas que podrías tener. Parece que ser feliz en este mundo quizá no es tan fácil. Y yo sé que alguna persona que me puede estar escuchando en esta mañana podría justificarme que eso no es del todo cierto y que sí que existen personas, incluso no cristianas, que prometen enseñar el secreto para encontrar la felicidad. ¿Cuántos libros venden el secreto de la felicidad? ¿Cuántos libros enseñan el método para conseguir ser feliz en esta vida? Solo hace falta meterte en una red social que se llama LinkedIn y ahí encontrarás secretos de todo tipo para éxito, felicidad, ser emprendedor, ganar dinero. Pero yo no es lo que pretendo en esta mañana, hermanos. Yo no vengo aquí, si estás esperando una charla motivacional, lo siento, pero no la vas a encontrar. No pretendo enseñar 3 maneras de ser feliz o no pretendo abrirte los ojos para que salgas de aquí creyendo y motivado que está en tu mano comerte el mundo, ser completamente feliz desde este momento en adelante, no. Lo primero porque yo necesito escuchar estos mensajes tanto como todos vosotros. Yo no he alcanzado ningún momento o en ningún momento una superioridad. No tengo un método secreto que haya estado investigando durante años. No tengo nada patentado, sino que lo que quiero hacer es hablar de lo que dice la palabra de Dios de este tema. Porque creemos en esta iglesia, y si es la primera vez que nos visitas o la primera vez que nos escuchas, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la única que puede enseñarnos, que puede corregirnos, que puede ayudarnos, que es lo único que puede realmente transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Somos llamados los creyentes en la Biblia a buscar la felicidad por encima de cualquier cosa, a tener ese estado de plenitud y felicidad como el máximo estándar al cual podemos llegar.
Y lo primero que tendríamos que decir para saber bien de qué estamos hablando es ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente con felicidad? Porque tú sabes una cosa, lo que a ti te hace feliz, quizás a mí no me haga feliz. Y un claro ejemplo es salir de compras. Probablemente a tu pareja le hace muy feliz estar durante 8 horas en la nueva condomina comprando ropa. Pero para ti es una verdadera prueba de amor. Ella está feliz, o él, tú no tanto. Quizá de 5 horas en un bote, levantarse a las 4 de la mañana para irse a pescar, estar durante 5 horas en un bote, no pescar nada, y cuando le preguntas cómo ha ido su día, está feliz. Y eso para otros, como yo, podría ser una tortura. Así que, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podríamos definir la felicidad? Bueno, la felicidad podríamos decir, a modo general, que es un estado emocional de bienestar y satisfacción personal. Uno es feliz cuando se siente contento, cuando se siente pleno y satisfecho con la vida. Y como hemos dicho, esa felicidad varía en función a las diferentes personas. Para algunas personas la felicidad se encuentra en las cosas sencillas de la vida, pero otras tienen objetivos muy amplios, objetivos muy grandes que cumplir, muy complejos que alcanzar. Pero está claro que, viéndolo de esta forma, la felicidad no es un estado permanente, sino que varía en función de las expectativas que tenemos y las circunstancias que nos rodean. Así que tenemos un problema si nuestro concepto de plenitud o de vida perfecta a la que el mundo aspira, la sociedad aspira o tú estás aspirando, es simplemente llegar a ser feliz. Porque si la felicidad se va a desvanecer en cada circunstancia que no salga como tú estás esperando, qué tristeza, ¿no? Qué difícil va a ser nuestra vida o tu vida si lo único que esperas es algo que se te va a escapar de entre las manos. Y ahora quiero hacer aquí un inciso porque no quiero que me malinterpretéis, porque por supuesto que vamos a ser felices en muchos momentos de nuestra vida. Obviamente eres muy feliz cuando apruebas el último examen de tu carrera y sabes que ya vas a graduarte. Los que no habéis experimentado eso, es una felicidad increíble. Eres muy feliz el día que estrenas tu nuevo coche, claro que sí. Incluso eres muy feliz y nunca olvidarás el día en que te casaste o el día en que tuviste a tus hijos. Por supuesto que hay momentos en nuestra vida donde vamos a ser felices porque las circunstancias que nos rodean son favorables. Ahora, cuando estamos hablando de este secreto de la felicidad, no estamos hablando de cómo responder ante la vida cuando las cosas nos van bien. Más bien la pregunta sería, ¿cómo vas a responder ante la vida o las circunstancias de la vida cuando las cosas no te van bien? Y lo siento, porque ese va a ser la gran mayoría de veces. Quizás si ponemos en balanza, casi que más tiempo nos van las cosas no como nos gustaría, que como sí que nos gustaría. Todo el mundo sabe reaccionar de una forma adecuada cuando las cosas vienen rodadas. Más bien la pregunta que tú te tienes que hacer y que yo me tengo que hacer es ¿cuál es el secreto para vivir una vida plena, satisfecha, que estés satisfecho con tu vida, aun cuando las circunstancias de la vida no son las que querrías que fueran? ¿Cómo puedo yo sentirme completo en medio de los problemas del día a día? Porque todo el mundo dirá que es feliz durante unas vacaciones de un hotel de 5 estrellas. ¿Pero puedes decir lo mismo cada uno de los días que te levantas en tu vida? A esto es a lo que en esta mañana me quiero referir. Los creyentes no somos llamados en la palabra de Dios a buscar una felicidad basada en nuestras circunstancias, sino a tener una actitud ejemplar, a sentirnos satisfechos con nuestra vida, completos a pesar de las circunstancias de nuestro alrededor. Porque somos llamados a tener una mirada eterna. El mundo piensa que lo importante es el aquí y ahora. ¿Cuántas veces te han dicho eso? No, yo es que vivo el momento. Lo importante es el aquí
y ahora. Pero nosotros sabemos que no es así, porque nuestra esperanza va mucho más allá de lo que hay en esta tierra. Y por supuesto que hay momentos felices, pero también momentos tristes. Pero ante todo nuestra vida debe caracterizarse por una palabra que dice las Escrituras, hablan de esa felicidad o un puntito más de la felicidad, esa felicidad completa, esa verdadera felicidad. ¿Sabes la palabra qué es? Eso se llama gozo. Y cuidado porque el felicidad y gozo no son lo mismo, aunque muchas veces la utilizamos como sinónimos. En la carta de Filipenses que os he pedido, porque es donde vamos a estar meditando, ¿sabéis cómo es conocida la carta de los Filipenses? Se le conoce como la carta del gozo. Porque Pablo escribe esta palabra, o una similar, regocijéis, gozo, 16 veces en sus 104 versículos. Es una carta cortita, pero el gozo está por todas partes. Y estudiando esta carta podemos aprender muchas cosas acerca de qué es exactamente el gozo y a qué es exactamente a lo que somos llamados como cristianos. Para empezar, ¿qué me dirías si yo te digo que la carta del gozo fue escrita desde la cárcel? Eso ya nos habla mucho de la diferencia entre felicidad y gozo, ¿verdad? ¿Qué te parece cuando te digo que el versículo que más ha inspirado a las personas a lograr sus sueños y a conseguir sus metas, que más se ha grabado en camisetas, que más se ha puesto en carteles, que más se ha publicado en redes sociales, está escrito por una persona encarcelada y está refiriéndose a ser gozosos en medio de la escasez y de las circunstancias adversas? ¿Sabes de qué versículo te estoy hablando? Es un examen. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas personas toman ese versículo como su lema de vida? Y está bien. Pero ese versículo está escrito desde una cárcel. Está escrito en el contexto de la necesidad. Por tanto, con estos pequeños datos ya vemos que hay una gran diferencia entre el gozo y la felicidad. Y una de las más grandes es que el gozo, o el origen del gozo, viene del Señor. No depende de las circunstancias, sino que viene de una fuente de nuestro corazón si somos creyentes. Viene del Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? En Gálatas 5 nos dan los frutos del Espíritu Santo, ¿y sabes cuál es uno de ellos? El gozo. Gálatas 5, 22, 23 dice, los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El gozo se basa en la esperanza y la confianza en Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Aún en medio del sufrimiento, de la enfermedad, podemos experimentar el gozo que proviene de nuestra relación con Dios. Y esto es lo que podríamos llamar la verdadera felicidad, la búsqueda de plenitud y satisfacción de nuestra vida. Esa sensación de estar completos, aún durante las pruebas que nos vendrán. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Acompañadme con vuestra Biblia, Filipenses capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he tenido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, en este texto que hemos leído, Pablo está aquí diferenciando dos tipos de personas. Y por favor, quiero pedirte una cosa. Espero no ir perdiéndote en el camino. Si te pierdo y ves que me estoy siendo un poco pesado, me puedes levantar la mano y decir, hermano, por favor, un poco más de alegría. Porque a mí me interesa que escuches esto y lo apliques en tu vida. Mientras que esté hablando, quiero que estés pensando con qué grupo te identificas tú. Dos grupos de personas. ¿Con cuál de estos dos grupos sientes que se refleja más tu vida? El primer grupo de personas tienen su confianza y su concepto de felicidad, de plenitud, de vida perfecta y plena en las cosas de este mundo. Y el segundo grupo de personas han depositado su confianza y su gozo en Cristo. Así que en esta mañana vamos a diferenciar y a descubrir cuál es el secreto de esa verdadera felicidad. Es decir, cuál es el verdadero secreto para tener una vida plena, completa y satisfactoria en medio de las dificultades que a todos nos van a venir. Y lo primero que vemos es ese primer grupo. Y vemos que el secreto de la felicidad o de la verdadera felicidad no está en el mundo. El secreto de la verdadera felicidad y plenitud no la vas a encontrar en el mundo. Pablo aquí está hablándole a sus hermanos, a los cristianos de la iglesia de Filipos. Dice por lo demás, versículo 1, hermanos, gozaos en el Señor. Y comienza a hablar con ellos y lo que hace lo primero es lanzarles una advertencia. Una advertencia que, fijaos que repite la misma palabra 3 veces y cuando se repite algo en la palabra de Dios, en la forma de escribir, era para hacer énfasis, para que no se olviden, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y no son 3 grupos de personas distintas, sino es el mismo grupo de personas definido en 3 aspectos, para hacer énfasis en qué se caracterizaban. Estos hermanos tenían que tener cuidado de los judaizantes. Los judaizantes eran unas personas que se habían metido en la iglesia y que estaban enseñando que la salvación no podía ser única y exclusivamente por la fe en la obra de Jesucristo, sino que tenía que haber algo más. Ellos enseñaban, bueno, sí, tienes que creer, pero además tienes que hacer obras. Además tienes que cumplir la ley, además tienes que circuncidarte, además. Ellos no creían que Jesús era suficiente, ellos pensaban que tenían que ganarse la salvación de alguna forma. Y aquí Pablo dice, cuidado con estos. Y los define de 3 formas que ya nos hablan muy bien de qué pensaba Pablo de estas personas. Los perros, y no está hablando de tu perro, en tu casa, que come en la casa tuya, al lado tuya, y que tú le das un poquito de lo que te sobra a veces. No es ese perro, sino que es el perro de la calle, el perro sucio, el perro que no te acercas porque dices, este perro tiene la rabia, este perro no. Ese perro está hablando Pablo. Los malos obreros, y eso ya se define por sí mismo. Son personas que no cumplen bien por su trabajo, pero no porque no puedan, no tengan las capacidades de hacerlo, sino porque no quieren. Lo hacen mal a propósito. Y los mutiladores del cuerpo, porque como hemos dicho, ellos enseñaban que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer una obra en su carne las personas para poder ser salvas. Este grupo de personas
provenían del judaísmo y estaban introduciendo estas malas enseñanzas en la iglesia. Querían imponer la idea de que la salvación no podía ser únicamente por gracia, que la justificación no podía ser solo por la fe y por la obra de Cristo en la cruz, sino que debía ser apoyada por algo más. Y lo peor de todo no es que simplemente ellos lo pensaran, sino que lo imponían al resto. Pablo había escuchado que este tipo de falsas enseñanzas se habían adentrado en la iglesia de Filipos. Y en esta sección se dirige a ellos para hacerles ver qué error estaban cometiendo al confiar lo que él dice en la carne por encima de las cosas de Cristo. Cuando se utiliza la expresión en la carne, aquí lo que se refiere es a cualquier cosa fuera de Cristo en lo que alguien base su esperanza para salvarse. Cualquier cosa en la cual tú puedas depositar tu confianza aparte de Cristo, estás depositándola en algo erróneo. Así que, para que ellos se den cuenta, ¿sabes lo que hace Pablo aquí? Pablo dice, mira, si vosotros pensáis que tenéis motivos para confiar en vuestro estatus social, en vuestro poder, si pensáis que tenéis un buen currículum, os voy a presentar el mío. Y Pablo hace una especie de currículum, los motivos que Pablo podría tener para depositar su esperanza en el mundo. Eran muchos, ¿verdad? Versículo 5, fíjate. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Aquí Pablo, en otras palabras, está diciendo, si tú piensas que eres judío, si tú piensas que eres judío de pura raza, yo lo soy más. Yo soy de la nobleza, por así decirlo. Si piensas que eso es motivo para enorgullecerte, yo también lo tengo. Sigue diciendo en el versículo 5 también, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, no solamente era de pura raza, sino que dentro de eso pertenecía a una secta, que era la secta de los fariseos, que dentro del judaísmo estaban caracterizados por tener una interpretación mucho más estricta y rigurosa de la ley. Los fariseos además eran muy respetados y tenían mucha influencia en la sociedad judía. Así que esto es un puntito más. Si tú piensas que por ser judío es suficiente, bueno, yo soy judío y fariseo. Pero luego vamos a seguir. Porque dice en el versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Aquí Pablo está recordando cómo era él antes de conocer a Cristo. Él se había propuesto, y lo dice él mismo en sus testimonios, él se había propuesto acabar con los cristianos. Él creía de corazón que debían ser erradicados. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida. Y Pablo quiere destacar y recordarles que él era una persona muy influyente en esta época en la cual estaba en el judaísmo antes de conocer a Cristo. Y sigue diciendo algo más todavía, versículo 6, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo había sido un hombre justo e irreprochable. Nadie podía ir ahí a él a acusarle de que había alguna mancha en su expediente. Nadie tenía por qué decirle que no siempre buscó cumplir la ley en su vida. Y esto para los judíos era algo muy digno de admiración. Así que estos son los pilares que presenta Pablo y dice, mira, si creéis que hay algo en este mundo, en esta carne, en esta tierra, por lo cual una persona puede enorgullecerse, por lo cual una persona puede fundamentar su vida, su felicidad, yo más. Yo lo tengo, todo eso que decís, y más. Y si te fijas en todas estas cosas que está hablando Pablo, quizás estos sean los mismos motivos que tú puedes tener para fundamentar tu vida si no eres cristiano o si no estás en Cristo.
Porque ahora llega el momento cuando estamos estudiando la palabra de Dios donde tenemos que reflexionar y aplicar todo esto a nuestra vida. Y estoy seguro de que tú en esta mañana me vas a decir, bueno, yo no me enorgullezco de ser hebreo de hebreos o fariseo, pero ¿te enorgulleces de tu reputación con el pueblo? Porque la vida de muchas personas está fundamentada sobre su reputación. Si esa reputación se cae, se desmorona todo. Puede que no sea tu caso, pero quizá te enorgulleces y fundamentas tu vida en tu posición social o en tu posición laboral. Puede que eso sea lo más importante para ti y si te quitan eso, tu gozo desaparece. Puede que sean tus bienes materiales, puede que sean tus relaciones de amistad o cualquier otra cosa. La cuestión es que si tu fundamento para la vida y tu concepto de plenitud está basado en algo o en alguien que no sea Cristo, te estás equivocando. El problema de todas estas cosas es que tienen una perspectiva y una mirada temporal. Hermano, amigo, si fundamentas tu vida en esto, tienes la vista muy corta. Estas cosas son efímeras. Y algún día, como todo en este mundo, van a acabar. Por eso aquí Pablo está diciendo que todas las personas que estén fundamentando su vida sobre ellas o enseñando que la salvación debe ser completada de alguna forma por nuestra parte, están enseñando algo falso. Y ahora vemos que Pablo sigue desarrollando esta idea y va a mostrar un contraste. Y va a hablar de que él se dio cuenta de que todo esto, que para muchas personas puede ser importante, realmente no es más que basura en comparación con Cristo. Que el único lugar en el cual puedes fundamentar tu vida para que tenga sentido es en Jesús. Fíjate, lo segundo que podemos ver es que el secreto de la verdadera felicidad está en Cristo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cristo era el verdadero fundamento de la vida de Pablo en este momento. A pesar de que él tenía motivos suficientes para confiar y elegir una vida más cómoda, no la eligió. Fíjate, date cuenta de una cosa. Aquí es el momento donde como humanos podríamos pensar que Pablo podría meter alguna especie de queja, alguna especie de anhelo por los tiempos pasados, decir, qué cómodo vivía yo antes, ahí sí que lo tenía yo todo, pero ahora estoy en la cárcel. Pablo podría comenzar a quejarse y decir, con todas las cosas que yo podría tener, con el reconocimiento, el buen puesto, los bienes materiales, las comodidades que yo tenía, pero ahora estoy aquí en la cárcel por predicar a Cristo. Pero no, esa no es la actitud que tiene Pablo. Pablo no está quejándose, no está añorando eso, no está compadeciéndose de sí mismo por estar encarcelado, sino que él dice, todas esas cosas que para mí en otro tiempo pasado eran ganancia, todas esas cosas que eran importantes, que eran fundamentales en mi vida, es decir, todas esas cosas que me hacían feliz en pasado, las cosas por las que yo había luchado, las cosas con las que yo había soñado, las cosas por las que yo me había esforzado, todo eso es basura en comparación con lo que ahora tengo en Cristo. Todo eso lo doy por perdido porque no me importa, porque no tiene ningún valor en comparación con lo que tengo en Cristo. Aquí no vemos un espíritu de queja, no vemos una persona infeliz añorando lo que tuvo, sino que vemos una persona con gozo en medio de una situación muy difícil. Recuerda cada vez que leas esta carta, porque no lo parece, que Pablo está en la cárcel. Que Pablo está en la cárcel, que no lo parece, porque está gozoso. Y no está en la cárcel por robar,
No está en la cárcel por cometer un delito, es decir, no merece estar en la cárcel. Está en la cárcel, ¿sabes por qué? Por predicar que Cristo es el Hijo de Dios y que ha venido a salvar a la humanidad. Por eso está Pablo en la cárcel. Fíjate cuál era la actitud de Pablo. Capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1, del 12 al 18, el versículo 12 empieza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Él está diciendo, bueno, mira, hermanos, que sepáis una cosa, el hecho de que yo esté en la cárcel, estoy padeciendo, estoy sufriendo, ha hecho que el Evangelio crezca, que la gente tenga más fuerza y tenga más ganas de predicar el Evangelio. Y fíjate algo súper curioso, porque en los siguientes versículos dice Pablo que incluso hay personas que se oponen a Pablo, pero que también estaban predicando el Evangelio. Y Pablo dice, bueno, ya sea porque lo hacen para ir en contra mía o no, el Evangelio de Cristo está siendo predicado. En esto me voy a gozar. En que el Evangelio del Señor se proclame a todo el mundo. ¿Y sabéis cuál es la clave aquí? Que Pablo tiene una mirada eterna. Que la perspectiva de Pablo es eterna. Pablo no está pensando en este momento de sufrimiento y las circunstancias negativas de él en la cárcel, sino que está pensando en los beneficios que eso va a traer a tanta gente en la eternidad. A diferencia de los que ponen su vista y su mirada en el aquí y ahora, Pablo podía decir que se goza mientras estaba encarcelado, porque su concepto de felicidad, de plenitud, es totalmente distinto a lo que hablábamos al principio que tiene este mundo. Esta no es la idea de vida plena y satisfactoria que tiene el mundo en mente, la que vemos en Pablo. Y esto solo se entiende cuando vemos la vida de Pablo a través de la obra de Cristo. Solo así tiene sentido. Así que una vez que Pablo aquí está diciendo, mirad, hermanos, si tenéis la tentación de confiar en el mundo, os quiero decir y animar que no merece la pena. Que hay que confiar en Cristo. Y ahora va a enumerar las cosas en las que sí que tenemos que perseverar. Y hermano, atiende. En esto es en lo que tú tienes que ocuparte. En lo que va a decir Pablo es en lo que tú tienes que pasar el tiempo de tu vida. ¿Cuál es tu objetivo? Versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento de Cristo es el nuevo cimiento de la vida de Pablo. Todo lo demás dice que es basura. Solo en Él tenemos una vida tanto terrenal como eterna, plena y con sentido. Y no para aquí, sino que Pablo dice además que su propósito es, en el versículo 9, dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Qué contraste con lo que estábamos hablando antes. Antes estaba hablando de la justicia de la ley, la justicia de las obras, la justicia que viene por ser irreprochable. No. Dice, yo quiero no tener mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. La salvación es por gracia, es un regalo. No hay nada que podamos hacer para ganarla. No importa ser hebreo de hebreos, fariseo o irreprensible en la ley, como hemos dicho,
Porque Pablo aquí está declarando que él ha entendido que no es por nada que pueda hacer que es salvo, que es gracias a Cristo que se entregó por él en la cruz, que su justicia es la justicia de Cristo. Cristo, el único justo completamente, vino a este mundo, murió en una cruz y entregó su sangre por ti para pagar lo que tú no podías pagar por muchas obras que hicieras. En eso tenemos que pasar nuestro tiempo y basar nuestra vida. Y sigue diciendo aquí cuáles son más de esos cimientos de la vida de Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo, fíjate que vuelve a hacer hincapié en la importancia de conocer a Cristo. Versículo 10 empieza a fin de conocerle. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Ya estoy acabando, así que escúchame. Voy a abrir un paréntesis. Porque quiero aprovechar este momento para darte un pellizco y si estuviera al lado tuya te lo daría. ¿Es una prioridad para ti el crecer en el conocimiento de Cristo? Porque parece que eso era lo único que le importaba a Pablo. Fíjate cuál es su petición en la oración de Filipenses 1, versículo 9. Esto es lo que pedía Pablo para los hermanos de Filipos. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, Pablo lo que quiere es que ellos crezcan en conocer más a Cristo, para que aprendan a diferenciar lo importante de lo secundario, para que aprendan a centrarse y ocuparse en lo mejor. Me entristece mucho cuando se escucha a personas cristianas que admiten, y casi de una forma orgullosa, o no orgullosa, pero sí, bueno, pues esto soy así, ya está. Y admiten que no leen habitualmente la Biblia. Admiten que no pasan tiempo orando. Admiten que, bueno, yo con el pensamiento del domingo por la mañana a mí me vale. Con eso es suficiente porque yo no tengo más tiempo y yo no puedo pasar más tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, conocer más a Cristo hará que te enamores más de Él. Conocer más acerca de su obra hará que desees servirle mejor cada día de tu vida. Conocer más acerca de sus promesas hará que anheles hablar de Él a todas horas y con cualquier persona que te rodee. Lee la palabra de Dios, conoce a tu Salvador, conoce lo que ha hecho por ti. Porque cuanto más le conozcas, más le amarás. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ocúpate y preocúpate en conocer a tu Señor. Aquí cierro el paréntesis. Y sigo con lo que dice aquí Pablo en el versículo 10 y 11, que es lo último que dice, y es que Pablo incluso está aquí diciendo que está dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Que si es necesario que padezca, padecerá. Que si es necesario para él morir, morirá. ¿Por qué? Porque en Filipenses hay otro versículo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto demuestra que su mirada es eterna, que su gozo no proviene de sus propias fuerzas, sino que su gozo viene del Señor que le fortalecía. Y ahora quiero concluir con una historia que no sé si conoces. Es una historia real. Había un misionero llamado Jim Elliot. El misionero Jim Elliot acudió junto con otros 4 misioneros a una tribu de indígenas llamados
Huorani, en la selva del Amazonas, en la parte de Ecuador. Y durante ese viaje, donde este hombre, Jim Elliot, junto con los otros misioneros, fue a evangelizar a la tribu, unas personas de la tribu, mientras ellos estaban predicando el evangelio, los asesinaron y murieron. Y entre sus cosas, en uno de sus diarios, encontraron una frase que se ha hecho muy famosa, que ha trascendido y la tenemos hoy. Y es la siguiente. Dice: no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y yo no conozco tus circunstancias personales. Yo no sé en qué estás fundamentando tu vida, pero sí puedo decirte que si estás fundamentando tu vida en cualquier otra cosa o persona que no sea Cristo, entonces haz un alto en tu camino, para y reflexiona. Busca aquello que no puedes perder y deja a un lado todo aquello que este mundo ofrece, porque son cosas que no vas a poder guardar. Llegado el momento, todos tendremos que partir de este mundo y con nada hemos venido y con nada nos vamos a ir. Pero sí sabemos una cosa, porque la palabra de Dios es verdad y lo promete, y es que aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que han puesto su fundamento en Él, tendrán la salvación. No por nuestros méritos, sino por los suyos. Porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Así que, ¿cuál es el secreto de la verdadera felicidad? El secreto es Cristo. Señor y Padre, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Gracias por amarnos de una forma que nunca podremos entender. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, Señor. Y en esta mañana queremos darle la gloria, la honra y la adoración, y nuestras vidas queremos rendirlas a Él porque Él lo merece, Señor. Y también queremos ser personas que fundamenten sus vidas en tu palabra, en el conocimiento tuyo, Señor, en predicar el Evangelio a las personas que nos rodean, en hablar de esa obra tan grande de salvación que nos ha dado vida. Señor, queremos ser personas que te sigan a ti en cada circunstancia de nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de dificultad, queremos ser personas que reflejen que tenemos una mirada mucho más amplia de lo que se puede ver aquí en la tierra, que nuestra mirada está en los cielos, que nuestra visión es eterna, que estamos aquí de paso, Señor. Gracias por esa esperanza tan grande, gracias por ese gozo que proviene de ti, Señor, que viene de tu Espíritu que vive en nosotros, Señor. Te rogamos también que si hay alguna persona en esta mañana que aún no ha depositado su confianza en ti, que toque su corazón, Señor, que pueda arrepentirse, que caiga de rodillas ante ti, sabiendo y reconociendo que solo en ti hay salvación, Padre. Gracias por este tiempo, bendícenos, cuídanos y despídenos con tu paz y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.